Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Urgente, pero llámame. Ya un episodio especial, porque es el inicio de una nueva serie, una serie que se llama Imborrables. Imborrables son aquellas películas, a veces algunos libros, que haya pasado el tiempo que pase, simplemente uno no puede sacárselas nunca más de la cabeza porque causaron una impresión personal, social, cultural, política absolutamente imborrable, porque son libros o películas que terminaron agregando palabras, conceptos enteros a nuestro lenguaje común, a nuestra comprensión del mundo en que vivimos, y normalmente lo hicieron de manera además muy entretenida. Y para hablar de este primer imborrable, tenemos dos invitados de lujo, Jorge Pirincho Navarrete y Gonzalo Cordero. Y el imborrable en cuestión, la que algunos consideran la mejor película de todos los tiempos, incluso la mejor serie de película de todos los tiempos, que es El Padrino. Y por supuesto que esto puede producir un conflicto galáctico con quienes creemos que la Guerra de las Galaxias merece un espacio en esa conversación y en esa discusión. Pero no cabe duda que El Padrino, primera parte, es una película que surge cuando se habla de la sociedad, cuando se habla de política, desde luego cuando se habla de la violencia y de la mafia, pero también cuando se habla de las relaciones familiares entre hermanos, de los padres con los hijos. Y literalmente es de esas películas que se puede ver 30 veces y cada vez se descubren nuevas capas, se descubren nuevas cosas, nuevas perlitas escondidas en el guión, y en esa historia absolutamente inolvidable, imborrable y trágica que es El Padrino. Les quiero agradecer el apoyo que le han dado a este podcast, las sugerencias que nos están mandando, de las conversaciones que ustedes quieren que tengamos, de a quienes tengo que llamar, porque es de sugerencias como esa de donde surge esta serie sobre los imborrables. Así que suscríbanse al podcast en Spotify o cualquiera sea la app que están usando, de manera que todos los capítulos les sigan llegando automáticamente todas las semanas a su app y sigamos teniendo la oportunidad de tener conversaciones como esta, porque les confieso que yo, después de escuchar a Pirincho Navarrete y a Gonzalo Cordero hablar del Padrino, película que he visto yo creo que 15 veces, de lo único que me dieron ganas de hacer después de terminar la conversación es volver a ver El Padrino. Así que bienvenidos a Imborrables y los dejo con los notables Gonzalo Cordero y Jorge Pirincho Navarrete. Jóvenes, muchas gracias por llamar. Este es un episodio que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Antes que existiera la idea del podcast, existía la idea de hablar con gente a la que le gusta tanto El Padrino, de hablar de esta película que da absolutamente para todo. Así que tengo el pretexto perfecto, que es invitarlo a esta conversación. Así que se agradece mucho que podamos hacer, gracias a la tecnología, estas llamadas de A3 ahora. Así que bienvenido. Encantado, imposible más entretenido. Muchas gracias por la invitación. Me siento algo extraño porque caigo en este tema por una alusión que hice en otro programa que gentilmente Darío nos invitó, pero esto es como que yo hubiera contado algo del ajedrez y después me hubieran sentado con Bobby Fischer y con Kasparov, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, no vamos a hablar de Bobby Fischer ni de Kasparov, vamos a hablar de grandes maestros del cine, vamos a hablar de Coppola, vamos a hablar de Brando, vamos a hablar de Pacino, pero siento, jóvenes, que hay que partir hablando de alguien que no está en esta película, que es Robert De Niro, porque de esos grandes momentos de la historia en que uno se puede preguntar ¿y qué hubiera pasado si es que? Es uno que involucra a Robert De Niro. A Robert De Niro le ofrecieron participar en El Padrino, en este primer episodio del Padrino. En Wikipedia hay una información, Gonzalo tiene otras mucho más interesantes, pero que en ambos casos, si Robert De Niro hubiera aceptado esos roles, Robert De Niro terminaba muerto en el primer capítulo, desaparecía de la historia y nadie se puede imaginar al Padrino 2 sin Robert De Niro, y cuesta mucho imaginarse la carrera de Robert De Niro sin su rol en El Padrino número 2. De manera que creo que el gran ausente de esta película, afortunadamente, es Robert De Niro, porque no aceptó el rol de Paulie, uno de los mafiosos traidores que termina asesinado por traidor y por tanto habría desaparecido de la saga, ni tampoco aceptó otro rol mucho más importante en esta película. Gonzalo, tú tienes esa información. A De Niro le ofrecieron... A De Niro nunca le ofrecieron ser Michael, el rol de Pacino, le ofrecieron otro. Le ofrecieron el rol de Sonny. Y de hecho, uno en YouTube puede ver las pruebas de cámara que hicieron algunos actores, y la prueba de cámara de Niro para hacerse Sonny está. Y es extraordinaria.
y verdaderamente uno, en base a la prueba, era que los productores querían que fuera De Niro. Y Coppola, porque encontraban además que Pacino era muy soso, que no tenía identidad, personalidad, carácter. Y el cuestionamiento de Pacino duró hasta la escena en el restaurante en que mata a Soloso y a McCluskey, al capitán de policía. A todo esto, supongo que debiéramos decir que está lleno de spoilers esta conversación, pero si alguien no la vio, sorry, tuvo 48 años para verla, o sea, Sí, por que supuesto. no se quejen. No, es como contar el Quijote. Cuando llamé a Gonzalo para que grabáramos este podcast, me dijo, oye, pero no se nos puede olvidar hablar de una escena pivotal, que es cuando toman la decisión de matar al policía corrupto. ¿Cuán importante es esa escena en tu opinión? Esa escena a la que hace referencia Gonzalo tiene una frase que a mi juicio es el despertar de Al Pacino en la película como personaje, es decir, este cabro, hijo menor que venía de la milicia, que todos trataban como tú las llamas por teléfono, tú no te metas, cuando dice o cuando se pregunta quién dice que no se puede matar a un policía, cuando termina de pronunciar esa frase Al Pacino, lo convierte en el personaje que después se desarrollaría en El Padrino. Es la primera vez, quizás cuando él conversa con Kate en el matrimonio y le cuenta un poco de su padre con algo de frialdad, uno podría anticipar algunas cosas, pero cuando este cabro chico desafía todos los códigos de la mafia, partiendo porque sí se podía encargar un policía corrupto, es el momento donde a mi juicio se quiebra el personaje, se desvirgina y aparece este monstruo que justamente a propósito de eso es como se planifica la muerte de Soloso. No, la pregunta que iba a hacer, Gonzalo, te la tiro a ti. En todas las buenas historias los personajes van enfrentando circunstancias que los cambian y terminan siendo distintos a lo que eran al principio. A mí me pasa con Michael, con el personaje que hace Pacino acá, que yo siento que él no cambia, él se descubre. Hay una frialdad que se nota cuando habla con Kate, que al final es evidente la frialdad que tiene. Para mí hay una escena central en la película, que es ese momento de descubrimiento, que es un momento de mucha tensión, cuando está haciendo guardia frente al hospital, porque están esperando que vengan a matar a su padre, con la ayuda de un señor que vendía flores, ¿se acuerdan? El panadero. O el panadero, tienes toda la razón. Panadero. Hay una anécdota, hay una cosa muy buena sobre eso que ya les voy a comentar. Ok. Sobre esa escena. Que está histérico el panadero. Vito Scotti, si no me equivoco. ¿El actor? Sí, sí. El personaje, claro, del panadero que llega por casualidad, que Michael le dice, mete la mano en tu chaqueta como si tuvieras un arma. Exactamente. Y pasan los mafiosos y este estaba tan descompuesto que era incapaz de tomar el cigarrillo y prenderlo, y el mismo Michael le prende el cigarrillo minutos antes de que llegara este policía corrupto. Ese instante, Pirincho, para mí es el momento de revelación de Michael de sí mismo. Porque frente a este prójimo que está tiritón al punto que no es capaz de prender su cigarrillo, Michael se lo enciende y hay un momento en que la cámara hace una pausa en la cara de Michael mirando sus propias manos que no tiritan en lo más mínimo. Frialdad absoluta. Sí. Y a mi juicio ese gallo en ese minuto dice, efectivamente parece que yo estoy hecho para esto. Entonces, una larga prefacio para la pregunta. ¿Cambia o se descubre este señor Gonzalo? Es que hay dos comentarios inevitables, pero voy a partir por la última pregunta. A mi juicio, El Padrino es una obra, si tomamos las tres películas en su conjunto, es una obra tremendamente shakespeariana por dos razones. La primera es porque es una obra construida muy fuertemente sobre los personajes. Uno conoce a los personajes. Los personajes tienen una identidad muy definida, muy compleja, muy rica, y que uno va conociendo en cada uno de ellos. Y eso es lo más shakespeariano que hay. Las obras de Shakespeare son obras construidas sobre los personajes. Y la segunda es Michael Corleone, que tiene una evocación a Ricardo III total. Y particularmente eso se ve en la 3, más que en la 1, pero en la 1 también, por lo que tú dices. O sea, es el ascenso y la caída. Y la caída no es en el poder. La caída es la corrupción. Y por eso probablemente Shakespeare hace Ricardo III con características físicas que el verdadero Ricardo III no tenía,
contrahecho, medio jorobado, ¿no? Como una simbología de este tipo que se va deformando. Y Michael es eso, es un tipo que se va deformando. Y el Michael Corleone de la 3 ya es la imagen prototípica en muchos sentidos de Ricardo III. De hecho, probablemente de eso se trate la película. O sea, yo creo que esas preguntas, Pirincho, que a mí de 70 respuestas distintas, pero no sé cuál es la tuya. Si a mí me preguntan de qué se trata la película, para mí la frase clave de la película, desde esa perspectiva, es la primera. I believe in America, que es lo que este señor que llegó a pedirle un favor al padrino, a Don Corleone, esas son las primeras palabras de la película, I believe in America, y este contraste entre esta sociedad de leyes, entre comillas, pero en el que hay un submundo de crimen organizado, al que llegaron estos grupos de inmigrantes que tienen que protegerse y cuidarse entre ellos, y está el clan primero, y están los adversarios que son los irlandeses, y no sé quién más, y siempre está esta búsqueda de la respetabilidad que la tenía Don Corleone, cuando algún minuto le dice a Michael, yo esperaba que a esta altura tú fueras senador o qué sé yo. Es lo mismo que quería ¿cómo se llama el señor que le llega a pedir el favor en esa primera escena? Y que Don Corleone se lo reprocha, le dice, ¿por qué no me viniste a pedir ayuda antes? ¿Por qué no me querías deber nada a mí? ¿Te daba miedo de deberme algo? O sea, todos quieren salirse de eso, pero terminan atrapados, eso es lo que decía Gonzalo, ¿eh? La caída en la corrupción. No sé, yo creo que para mí de eso se trata la película, no sé desde dónde la viste tú. Sí, me estaba acordando de esa escena. Hay una frase sobrecogedora cuando Corleone le dice algo así como, en algún momento voy a ir a pedirte un favor. Hasta que eso ocurra, toma esto como un gesto y un recuerdo del matrimonio de mi hija. Y sin pasar a la 2, ese favor se lo pide justamente cuando Sonny, su hijo completamente acribillado, en el único momento donde Corleone se quiebra y llora en toda la película, que es cuando muestra la cara de su hijo y le pide que su madre no lo puede ver en este estado y que por favor lo arregle. Es el famoso favor del cual tú haces. Bonacera se llamaba el señor y efectivamente tenía una funeraria. Así es. Oye, a propósito de si se hizo o se descubrió simplemente Paul Matí en el lenguaje o tomó el control, fíjate, porque a mí esa escena de la cual haces tú referencia, Darío, la del hospital, tiene una peculiaridad, además de las que hemos descrito, que es la primera vez que Michael se hace cargo, que toma el control. Y hay una frase particular también al inicio de la película, donde Don Vito dice algo así como, cada hombre tiene su destino. Y yo creo que en ese momento Michael se da cuenta cuál es su destino. Y su destino no era necesariamente proteger a su padre, eso era la antesala de su destino, que era tomar el control. El padre postrado, completamente indefenso, Sonia en la casa sin saber qué ocurría, los policías lo habían dejado solo, y él, que no tenía ningún tipo de experiencia en esto, llega, se da cuenta de lo que está ocurriendo, toma el control, le pide a la enfermera que lo saquen de la pieza, lo pone en otro lado, claro. Y después se va a la puerta con esta escena del panadero. Es decir, ahí Michael toma control, es decir, la familia, que es un concepto del cual podremos hablar tan largamente utilizado y abusado en la película. Ahí Michael era la familia. Él tenía el control de la familia, él era el don, aunque no hubiera sido nombrado en ese momento cuando su padre ya estaba impedido. Por eso te digo que esa escena para mí en particular es muy reveladora de muchas cosas. Actúa con muchas bolas y con mucho sentido táctico, además. Déjenme hacer un par de comentarios sobre esa escena. Sí, Gonzalo. Y sobre Vito, algo iba a contar tú del actor, había una anécdota ahí, ¿no? Claro. Pero en la línea de lo que dice Pirincho, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la escena parte cuando él se da cuenta, Michael, de que no hay nadie, no están los policías, llega esta enfermera, se produce ese diálogo,
y él lo primero que hace es llamar a la casa, habla con Sonny, y para decirle que dejaron al papá solo y que manden refuerzos. Claro. ¿Ah? Y en esa conversación, Sonny le dice algo así como, no te pongas nervioso, no te alteres. Y él le contesta, yo no me altero. Y corta el teléfono. Claro. Si uno dice, yo no me altero. Yo no me altero. Exactamente. En la lógica de que en esta escena donde se produce una mutación, en que uno ve a este Michael Corleone por primera vez comportándose como con la madera que se necesita para hacer el don. Y la segunda cosa interesante es que hay 2 escenas en la película en que el nerviosismo es real y obedece a que los actores no tenían experiencia como actores. Esta es una de ellas. Este actor, el que hace el papel de este panadero, o el hijo del panadero, no había actuado nunca en una película. Y estar actuando ahí con Pacino, en esta película, el tipo estaba muerto de nervios. Y cuando le tiemblan las manos, le tiemblan de verdad, pero no por los mafiosos, le tiemblan al actor de nerviosismo. Y Coppola, en vez de corregir eso, lo usa. Y es lo mismo que pasa con la película al inicio, en la fiesta, con Luca Brasi. Exactamente. Luca Brasi, ese no era un actor. Entonces, imagínense el pobre tipo que lo contratan porque era grande, había sido boxeador, había tenido vínculos con la mafia, además, como varios actores de la película. Lo contratan para esto y tiene que hacer una escena con Marlon Brando. Rodeado por Robert Duvall, Al Pacino. Claro, exactamente. Y recordarán ustedes que Luca Brasi incluso practica en la película el diálogo que va a tener con el padrino, sentado afuera. Exactamente. Enfrente de Michael y Kate, que estaban conversando, y repite las palabras donde básicamente le decía que le quería agradecer que lo hubiera invitado al matrimonio. Claro. Y a continuación que le brindaba su lealtad para siempre. Y esas 2 pinches frases él las practica afuera para poder decírselas de corrido al padrino. Y recordemos que Hagen le había dicho a Don Vito que Luca lo estaba esperando afuera y que quería hablar con él, y Don Vito le dice, ¿será necesario? Así como esto era lo último de lo último. Y ya vamos a hablar de las tragedias de los personajes, pero el nivel de lealtad que le tenía el don Luca Brasi, y que después termina con esa muerte trágica, es también bien revelado. Bueno, eso hay un capítulo que no está en la película, pero Luca Brasi es muy, muy protagonista en el libro, al punto que Don Corleone, al único que le tenía miedo por loco, por sociópata, era Luca Brasi. Por eso, ese es, como dices tú también, será necesario. Pero yo creo que Luca Brasi es una buena manera de tocar un punto para que no se nos vaya, que es la mafia. Y cómo llega Luca Brasi, que se llamaba, aquí tengo anotado el nombre, pero Leonardo Pazzafaro. Él era el guardaespaldas de uno de los mafiosi de la familia Colombo, que fue al estudio porque había una organización que representaba a la comunidad italiana, pero que era controlada por la mafia en Nueva York, en Estados Unidos, que le habían exigido a Coppola y a los estudios que la palabra mafia no fuese usada en la película. Y no fue usada. Bueno, este personaje llegó de guardaespaldas al estudio y terminó contratado. El fulano era el que actuó. Y a mí lo que encuentro más notable es que probablemente él, que como lo muestran como alguien casi limítrofe, y cuando uno lo ve preparando esa frase, lo encuentra casi tierno. El otro que es completamente querible, que es Clemenza, y sucede que estos 2 personajes que son como los más queribles en este entorno, los 2 eran mafiosos de la vida real. De Clemenza podemos hablar después, digamos, pero el rol de la mafia al hacer esta película, Frank Sinatra, no sé si por ese lado tienen comentarios o historietillas que
que poner en la mesa. Se me ocurren de inmediato dos o tres. El primero es que A ver. hay dos personajes que en el libro ocupan una parte mucho más importante que en la película. Uno es Luca Brasi y el otro es Fontane, el cantante. Bueno, y la historia es que Frank Sinatra se juntó con Puzo en un restaurante y la conversación fue muy violenta y además incluso lo amenazó, y eso llevó a que en la película el personaje del cantante se redujera al mínimo, porque en el libro es un personaje muy relevante. Porque obviamente todo el mundo interpretó, o sea, la analogía es total, digamos, de que el cantante es Frank Sinatra, la película es De aquí a la eternidad, o sea, está descrito completamente. El que mandó en ese caso era un mafioso de apellido Torretti, que mandó a amenazar a Tom Dorsey, que tenía una banda, que a un muy joven Frank Sinatra le ofreció un contrato que en su minuto era bueno, pero con el cual lo tenía preso. Y después de que pusieron una pistola en la boca, terminó vendiéndole de vuelta su contrato a Frank Sinatra por $1. Bueno, y respecto de los vínculos con la mafia, está Luca Brasi, está el actor que hace el papel del cuñado, el marido de Connie. Carlo Rizzi. Ese actor fue una persona muy vinculada a la mafia, tuvo procesos criminales, muchos, está vivo lo demás, pero el más importante es Clemenza. Clemenza es sobrino de Paul Castellano. Claro, sobrino primo, claro. Paul Castellano es el don de la familia Gambino, que viene después de Colombo, al cual Gotti manda a matar el año 85 en la puerta del restaurante de carne. Claro. En Manhattan. Qué buena. Y este actor, digamos, es Robert Castellano, sobrino de Paul Castellano. Y que fue una gran ayuda a Coppola, arreglándole algunas cosillas del guión. Aparentemente, algo que al ego de Brando no le servía mucho que se notara, pero leí por ahí que hizo mucho por ayudarle a Brando a comprender las motivaciones del personaje Don Corleone. Al Pacino también le sacó algunos gestos y les puso otros. Y es como bastante trágico en la vida real este personaje, porque con todo lo que ayudó, terminó mal con Coppola, lo marginaron de la segunda, y su aporte aparentemente fue bastante más allá que el puro rol de Clemenza. Sí, claro, se dice que precisamente porque su aporte, él cambiaba cosas. Bueno, la famosa frase de Canoli es una improvisación de él. Y que es la mejor de la película, a mi juicio. No estaba en el libreto. No. Y supuestamente habría sido esta salida del libreto las que le generaron la mala relación con Coppola. Clemenza es un personaje notable, y sobre todo cuando uno lo contrasta con Tessio, un par de mafiosos con una historia relativamente parecida, todos con una infinita lealtad hacia el Don y que dudan respecto de las decisiones que toma Michael. Incluso recordarán esa escena donde ambos le van a reclamar y el propio Don Vito, ya retirado, pero todavía en funciones, les dice: quédense tranquilos, confían o no en mí. Sí, les dice los dos, bueno, háganle caso a Michael. A Michael, claro. Y a diferencia de Tessio, Clemenza tiene un par de imágenes bien bonitas con Michael. Una cuando Kate lo llama, y se trata de hacer el loco para no decirle te quiero por teléfono, y Clemenza está cocinando y se da cuenta de esto y lo toma un poco la chacota y se ríe de él. Y la otra, que es una escena muy singular, que es cuando le explica cómo ocupar el arma, cómo dejarla, claro. Y la dispara una primera vez. Y siempre me ha dado la sensación de que ahí también hay un quiebre interesante, porque es como el buen y el mal ladrón. Es decir, Clemenza, pese a que probablemente tenía las mismas razones para desconfiar, que sentía que tenía las mismas dudas respecto al hijo, no solamente fiel a Michael al punto tal que protagoniza uno de los asesinatos cuando se bautizaba el sobrino de Michael, sino que, a diferencia de Tessio, que sabemos cómo termina, porque lo intenta entregar pensando en que la familia se iba a hundir más allá de las lealtades.
Y esa escena, te diría yo, es de las otras que a mí particularmente me conmueve, que es ¿Por qué? cuando toman a Tesio, él se da cuenta de que lo Claro. descubrieron y le dice a Hagen dos cosas. Primero le dice, dile a Michael que esto no era personal, que le tengo mucho cariño, en una cosa muy ruda. Pero después el segundo se arrepiente y le dice algo así como, somos amigos, ¿hay algo que puedas hacer para Claro. ayudarme? Sacarme de esta. Exactamente. Que Claro. a propósito del buen y mal ladrón, Señor, libérame de este cáliz si no es estrictamente necesario. Es decir, Claro. flaquea su dureza de gángster, incluso después de haberle tirado la pachotada, flaquea cuando se da cuenta que de ahí se va a su muerte. Al calzo de una, claro, como protagonista de una traición anunciada por Don Corleone, que le dice con todas sus letras, media hora antes de la película, esa frase notable con la que más de alguna vez hemos comentado, Gonzalo, ¿no? Sí, claro. El que te proponga la reunión, ese es el traidor. Ese es el traidor, claro. En esa escena, que además, no sé ustedes, pero a lo menos mi caso particular es de las escenas más bonitas de esta película, que es cuando Michael conversa con su En padre el jardín. en el jardín y Don Vito diríamos tips ahora, en su época eran algo más importante que unos tips, pero le tira 3 datos absolutamente fundamentales para poder sobrevivir, lo cual mostraba que el viejo enfermo, herido y relativamente postrado estaba más lúcido que nunca. Claro, y también es bastante dramática porque esa escena en que en el fondo una parte del veterano no se desprende del poder, de la necesidad de controlarlo todo, al punto que en algún minuto Michael al Pacino le dice, a ver, me pediste que me encargara, te dije que me iba a encargar, estoy a cargo. O sea, suelta la cuestión, ¿no? Controlé las llamadas. Claro, pero con esa flaqueza, porque en esa misma conversación recordarán, muchachos, ustedes que se la saben más al dedillo que yo, que en algún minuto Don Vito como que vacilaba y Michael le dice algo así como, papá, ¿qué te pasa? Y ahí es cuando este viejo flaquea completamente. Bueno, tiene otra escena, ya vamos a hablar de la escena con el nieto antes de morir, pero Que cuando son flaquea, consecutivas en la película, ¿eh? Fíjate que esta exactamente, conversación y así viene es. seguida, claro. Pero en ese minuto flaquea y le dice algo así como, yo no quería esto para ti, siempre traté de mantenerte al margen, quería algo diferente, es decir, era la contradicción entre saber que la única posibilidad de sobrevivir de la familia era Michael, pero al mismo tiempo el sentido de tragedia, que le estaba entregando un peso a su hijo menor, a su hijo querido, a su hijo adorado, eh, que como decía su frase al principio, era su destino. Eso es muy singular. Es que tú acabas ahí de tocar con la puerta que se abre para descubrir el personaje desde todas las perspectivas que tú miras en esta película, necesario y clave. Yo les decía cuando los llamé para invitarlo a esta conversa que para mí el personaje en el que siempre me termino fijando más es Tom Hagen. Y yo creo que este es indispensable porque como la historia decide que uno de los hijos es un cabeza caliente, bueno, caliente en todo sentido, digamos, que es Sony, que el otro no era la manzana, Le faltan palos para el puente, digamos. exactamente, no era la manzana más roja del arbolito. ¿Eh? Y un papá que no quería que Michael, al que desde el principio de cabro chico lo tiene que haber calado como el que tenía pasta, necesitaba poner a otro en la mezcla. O sea, la película necesita a Tom Hagen, Don Corleone necesita a Tom Hagen, esa familia para funcionar necesita a Tom Hagen, y yo encuentro que es una genialidad de la historia que no solo sea un hermano adoptivo, sino que además sea irlandés. O sea, a todas las envidias filiales de las que sabemos desde la Biblia, digamos, desde el Génesis, agrégale las rencillas tribales de clan. Y además es más inteligente. Y además, salvo por Michael, era el mano derecha del veterano. O sea, el irritante que debe haber sido eso para Sony, al menos, debe haber sido brutal. Yo creo que, a ver, ¿Por qué Tom Hagen? Hagen es, en un momento a lo menos, el hijo que Don Vito nunca tuvo.
Fredo, que como ya hemos comentado, no le daba mucho. Sony, que era más bien alocado, impulsivo, irresponsable. Michael, que estaba fuera de esta órbita y aunque fuera su regalón, él lo quería lejos. Y bueno, y su hija, ya vamos a hablar del rol de las mujeres en esta película, pero su hija, para todos los efectos, no cuenta. Tom Hagen es el hijo que él nunca tuvo. Y lo elige además en condiciones muy, muy singulares para una película como esta. No solamente no era siciliano, no era italiano, como recuerda Darío, y extraordinariamente talentoso. Y mientras el don estuvo presente, Hagen tenía un poder por la influencia que tenía con el don notable. Pero ya en la caída del don en la primera, se ve esta disputa, 3 o 4 escenas de la película donde discute arduamente con Sony respecto de cómo hay que llevar esto, y después con el mismo Michael. Es una de las escenas que confieso a mí más me decepcionó, o no sé si decepcionar es la palabra, pero cuando Michael toma la decisión de marginar a Hagen y lo manda como abogado a los casinos. You're out. Claro. Y este viejo le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me estás marginando? Y Michael le contesta algo así como, porque a ti no te gusta la violencia. Y esto Tú no eres consiglieri para tiempos de guerra. Claro, personaje notable. Claro, claro. Pero este rol del consiglieri, del asesor, del hombre de confianza, del consejero, ¿no les suena familiar a ustedes dos? O sea, estamos hablando de dos, claro, no sé si lamenta alguna palabra consiglieri tiene connotaciones mafiosi, digamos, pero no es el caso. Pero ustedes son, bueno, a Gonzalo lo conozco infinitamente más, Pirincho, pero todo lo que sé de ti también me indica lo mismo. Ustedes son personas muy valoradas por su consejo. Don Gonzalo, parte usted. Claro, yo tengo una relación muy especial con el personaje de Tom Hagen. Además, creo que más allá de la connotación que tiene por la mafia, la palabra consiglieri y cómo está estructurado ese personaje, a mi juicio no tiene alternativa. Es lo que uno tiene que reconocer que uno es, nomás. Incluso en la relación que tiene la función con la profesión de abogado. Un tipo que en su papel de asesor no es abogado, pero necesita serlo. Necesita muchas veces en la película, él actúa en función del hecho de ser abogado, aunque no esté actuando como abogado. Y ese tipo de consejería... Se protege detrás del rol de abogado. Se protege detrás del rol de abogado. Se escuda, mejor dicho, se escuda. Claro, se escuda en el rol de abogado, ve las cosas, ve los problemas de la manera en que los ve un abogado. Y a mí es un personaje que yo tengo que reconocer que en la definición de mi identidad profesional fue o ha sido determinante, digamos. O sea, no propiamente, por supuesto, y ahí sí la diferencia con el consiglieri, digamos, de la mafia, pero sí en que del papel de ser consejero uno puede hacer su profesión. Y lo segundo que tengo que reconocer, digamos, que les puedo contar hoy día y que para mí fue toda una experiencia de vida y nunca voy a terminar de tener claro si me arrepiento o no de esto que les voy a contar. Yo una vez estaba con mi señora en el café La Biela en Buenos Aires, ahí en La Recoleta. Mi señora fue al baño y cuando volvió me dijo, atrás de una vitrina que hay ahí donde tienen en exhibición tortas, pasteles, quesillos, sándwich, atrás de esa vitrina está Robert Duvall, y yo no pude evitar, por supuesto, cosa que no habría hecho, no sé, pues si la Jimena me hubiera dicho atrás está Obama o Sarkozy o cualquier líder político, yo le habría dicho, mira qué bueno, pero con Tom Hagen, saber que ahí atrás de esa vitrina estaba Tom Hagen, me paré como niño chico a mirarlo, porque fue patético, sí, a mirarlo, y no me atreví a hablarle. Porque la verdad es que si le hubiera hablado, le habría dicho, además, este es un tipo que habla perfectamente castellano. Habría tenido que practicar como Luca Brasi. Claro, habría tenido que practicar como Luca Brasi y le habría dicho,
Perdón, señor Duval, ¿me permite saludar a Tom Hagen? Ah, qué gran Qué momento bueno, habría sido. qué bueno. Pirincho. Sí, hay varias coincidencias en esto, aunque con trayectorias algo diferentes, pero con una cierta matriz común. A mí también me pasa que la profesión de abogado, porque eso es lo que dice mi título profesional, pese a que nunca la he ejercido, Somos tres aquí, ¿eh? me ha ayudado mucho en la vida. Y me ha ayudado mucho en la vida tal cual lo presenta Gonzalo, como una manera de presentarse, como una manera de estar y como una manera de opinar. Y de Y por ser lo también. tanto, absolutamente. Y recuerdo que, bueno, par de anécdotas, algunas coincidentes, otras, pero no tan reveladoras como las de Gonzalo. Yo me acuerdo haber tenido una discusión hace unos 15 años con amigos míos a propósito del tema de las especialidades, de los estudios afuera, de las distintas ramas del derecho, cuando la moda era el nicho, buscar la especialidad. Entonces no solamente había abogados tributaristas, en tributaristas había expertos en IVA, otros en renta, en fin, y yo siempre tuve la intuición de que lo que más tenía valor era ser un generalista. O dicho de otra manera, ser un médico de cabecera, Claro, que pero reparte en la temas pelota. políticos. Claro. Ser un consejero en términos más generales, estructurales, sabiendo lo que había que saber y aunque no sabiendo mucho, sabiendo distinguir lo importante de lo accesorio y poder a través de eso, con un conocimiento general, poner ciertas intuiciones y ciertos consejos, y a lo menos a mí, a Gonzalo también y a otros, no solamente creo que nos ha ido bien, sino que ha sido bien satisfactorio. Hegen es eso. Hegen además es muy notable porque Hegen es un self-made, es decir, Claro. no tenía ni un pituto, no tenía ninguna trayectoria, no era hijo de nadie. Lo tomaron, lo pusieron ahí y cumple una función que incluso además le agradece en el peor momento. Es decir, después de que Michael lo había marginado en esa escena donde van al casino y tienen esta disputa, y Fredo se trata de cruzar y el mismo Hegel le dice, esto es lo que ha decidido Michael, esto es lo que se va a hacer. Pese a que pudo haber estado profundamente resentido por lo que había ocurrido. Y además, Y yo no me... Sí, dale. No, y decía que no me encontré con Duval, pero una vez, casualmente, estaba con mi mujer en Nueva York, que ella había ido a comprar, y yo estaba ahí enfrente de este lugar donde se patina, donde se pone el árbol de Navidad. Sí, sí, sí. Frente al edificio de Rockefeller. Al Rockefeller Center. Exactamente. Y de repente escucho unos gritos, grito, como gente acumulándose. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que a 5 metros mío pasa Al Pacino. Ahora, no sé si me impresionó tanto ver a Al Pacino o el deterioro de Al Pacino, porque pasa un gallo malajestado, con un buzo, con un cintillo así como de los tenistas antiguos, medio transpirado, despeinado, sin mirar a nadie, caminando derecho como caballo de feria. La gente gritaba, nadie se le atrevía a acercarse, la gente como que se iba abriendo mientras caminaba, y el mítico Al Pacino. Oye, perdona, déjame hacer una acotación a lo de Hegen. Sí, lo que es notable en Hegen, a mi juicio, es lo hallado en su papel, en su rol en la vida. Es un consejero que no quiere ser el don. Claro. Que no es, y no lo quiere porque no es eso lo que él es. Él es el consigliere. Ahora, no hubiera podido aunque hubiera querido. No, está bien, pero no es un amargado, no es un está hallado. Estaba bien hallado, tenía conciencia de su lugar en el planeta, claro. Está hallado con su papel. De acuerdo. Está agradecido lo que es. Está reconciliado con su... Claro. Oye, es que hablar de consejero y saltarse a Maquiavelo
porque uno podría suponer que si a alguien tenía de consejero Tom Hagen o Don Corleone, o claramente lo leyó, puso al escribir, es a Maquiavelo. Entonces quiero tirarle un par de cositas ahí, pero para que no se me olvide, yo creo que no se puede hablar de esta película y de varias otras sin hablar yo creo que la lista de gente que se debió ganar un Oscar, y no uno, sino que más de uno, o uno de esos Oscars a la trayectoria, a pesar de que su trayectoria haya sido muy corta porque se murió de cáncer, es John Cazale, Fredo. Fredo se manda esta película, se manda la 2 del Padrino, se manda Deer Hunter, se manda Dog Day Afternoon, se manda 5 películas al hilo, todas ganadoras del Oscar, en todas él nominado para algún premio, todos roles absolutamente inolvidables, pero ignorado en su minuto, olvidado en el tiempo, se murió muy poquito después, yo diría 68, una cosa así creo. No sé si a ustedes les despierta la misma admiración que a mí me produce John Cazale, el actor, porque el personaje de Fredo da para hablar más de él, pero en otro contexto. A mí me pasa un poco al revés, en el sentido de que cuando adelantábamos algunos tips de que nos gustaría tener esta conversa en algún minuto, Darío pone así como el personaje la tragedia. El más trágico de todos. Sí, yo para mí el más trágico de todos, uno de los más, hay varios trágicos y probablemente de eso me va a hablar, pero es Fredo. Y he llegado al convencimiento de que es Fredo justamente por lo que tú dices, Darío. No es solamente por el hermano mayor que, dado su escaso talento, termina completamente desplazado por todos sus hermanos en orden, sino que cumpliendo un rol incluso medio patético, sino que por lo que vino después. Porque más allá del talento del Padrino 1 y el Padrino 2, esa tragedia lo acompañó en su historia cinematográfica, lo menos respecto a los reconocimientos que nunca se le dieron. Y efectivamente, no sé si murió sin pena ni gloria, pero evidentemente sin una parte importante de la gloria que se merecía. Además es protagonista probablemente de... si tuviéramos un premio hacia la escena más larga, es con trampa ese concepto, la escena más larga del Padrino 1, yo creo que es la amenaza, es aquella en que Michael le advierte: nunca tomes partido, nunca tomes posición contra la familia. Digo que es la escena más larga porque el desenlace de esa escena es como 5 años después, no sé cuándo fue el Padrino 2, fue un montón de tiempo después, ¿no? Sí, en 78, fue 7 años después. 7 años después, o sea, esa es una escena que esa advertencia dura 7 años colgando en el aire. Y ojo, que para ser preciso, le dice Fredo: eres mi hermano y te quiero, punto. Claro. Nunca más vuelvas. Entonces, la conjunción de esas cosas es mortal. En ese orden, es terrible. Pero el único que no se da cuenta es Fredo. La antítesis de Tom Hagen. Bueno, pero en todo sentido, porque la impulsividad, lo caliente de cabeza y en todas las demás dimensiones de Sony hacen que Tom Hagen efectivamente fuera con un papá que quería marginar a Michael del negocio de la mafia, necesitaba tener a Tom Hagen. Casi uno se podría ir de tesis de que completamente utilitarista su cariño. De hecho, en esa escena que tú mencionaste, Pirincho, cuando se rearreglan, lo destituyen de su rol de consiglieri, sí. Hay un detallito en la gestualidad de Brando, que a Tom Hagen le da una palmadita en el hombro y enseguida a Michael le da la misma palmadita en el hombro y 2 palmaditas en la cara. O sea, hay un gesto de cariño físico respecto de uno que no está respecto del otro. Don Consigliere y Tom Hagen. Bueno, Maquiavelo. Hay una frase de Maquiavelo que uno no puede escuchar sin pensar en El Padrino, que es que aquel consejo de que a la hora de tomar el poder, de invadir, creo que el contexto en que le explica esto a su pupilo en el de la conquista de territorios, pero le dice: todas las atrocidades hay que cometerlas de una, juntas al mismo tiempo y rápido. Esta es una película con varios clímax en realidad, pero eso es un momento climático en esta película y en la tercera también. Esto de despacharse a todo el mundo de una. No sé si esa o alguna otra cosa que les recuerde al consigliere por esencia, que es Maquiavelo. A mí, las dos escenas que
curiosamente, vuelvo a mencionar aquí parte de la conversación que ya hemos tenido, pero esas dos escenas que para mí son muy importantes, y yo me conecto mucho con ellas, que son la conversación de donde Michael dice que va a matar a Soloso y al capitán, y la otra que es la del jardín, cuando la conversación con el papá, que son las dos escenas que no hizo Puzo, ¿ah? Curiosamente. En la de la conversación del crimen, la preparación del crimen, hay dos cosas que para mí son notables y una tiene que ver con Maquiavelo. Y es cuando él, después que ha descrito todo esto, les dice, y todo esto son negocios, no es personal. Porque antes Sony le había dicho, él que era el impulsivo, le había dicho algo así como que a la primera ya quieres salir tú, que no, el niño, el que no ha formado parte de esto, ¿ah? y quiere salir a matar a un capitán de policía y a un capo, digamos, importante. Como que cálmate, ¿ah? Ese era el mensaje implícito en lo de Sony. Y él, después que explica todo el asunto y cómo lo va a hacer y por qué lo tiene que hacer, le dice, y no es personal, son negocios. Esa frialdad es Maquiavelo. Y lo otro notable, que yo no sé si ustedes recuerdan, que es la razón por la que yo me conecto mucho con esa escena, es cuando Sony le dice que no se puede matar a un capitán de policía, y Tom Hagen también, ¿ah? Que se le va a ir todo el mundo encima y todo lo demás. Y Michael les explica que lo que hace posible matar al capitán de policía es que tienen medios de comunicación en la nómina, y que lo único que importa es cómo los medios van a mostrar lo corrupto al policía, la historia que se va a construir del policía en los medios de comunicación. Si lo muestran como un mafioso, como un delincuente, como un como un policía corrupto vendido al narcotráfico, no hay ningún problema en matarlo. Esa es la historia que se va a contar. Esa escena, la historia que se va a contar, esa escena, ese diálogo, el año 1971, 72, digamos, 72 se estrenó la película, o sea, 70, 71. Esa escena, la manera como está construido ese diálogo, es realmente de un adelantado. Absolutamente. Ayer, y no me aguanté, de hecho le escribí a Gonzalo un WhatsApp, te lo comento, Pirincho, no sé si estás viendo una serie que se llama Dark. No todavía, la tengo en el listado. No es spoiler en absoluto, pero hay un minuto en que un señor pronuncia la siguiente frase. Dice, ¿y acaso tú crees que Aníbal cruzó con elefantes en los Alpes? No existe la verdad, solo existen las historias. Y la historia que se va a contar de esta ciudad depende de ti. Esa frase la encuentro colosal. ¿Ah? Y es lo que Sony advertía que se le podía hacer, o sea, es notable, lo que hacía viable políticamente el asesinato del policía en la historia que podían contar, y los medios para contarlo. Sí, este tema de la frialdad, voy a enganchar a propósito de series. Hay una serie que a mí me gustó mucho, que la dan en Amazon Prime, que se llama 000, que básicamente 3 historias que se cuentan en paralelo de la ruta del narcotráfico en lo más duro del México, de Monterrey, el tránsito, que son unos estadounidenses, para llegar a la vieja Italia. Y en esta vieja Italia rural, que les será a ustedes muy, muy conocida respecto del Padrino, hay un personaje que es nada más parecido a Don Tomasino, pero en una versión todavía más brusca, más cruel, más directa. Y la serie empieza con una frase que dice, no hay piedad en la decepción. No hay piedad en la decepción. Sí. ¿Decepción como deception, como engaño? Exactamente. No hay piedad en la decepción, en el desengaño, y en El Padrino eso es brutal. Es decir, la manera en que se cobra la traición, la manera en que se cobra el haber faltado a la confianza, la manera en que se cobra haber titubeado incluso, habla de esta frialdad que pone Gonzalo, que tiene esta frase famosa cuando le dice, no es personal Thompson, solo negocio, pero recuerden que hay una de Solosa, que también es muy parecida, donde le dice, mira, a mí no me gusta la violencia, yo soy un hombre de negocios, dice,
la sangre es muy demasiado cara cara. en mi negocio. Claro. Y otra donde a alguien le dice, mira, nosotros no somos amigos, porque negocios y amistad no pueden ir juntos. Esa frialdad completa, ese desprecio por el otro, desprecio por la vida del otro, o dicho de otra manera, el tan alto concepto de la lealtad incondicional que cada uno sentía y tuvo que haber sentido, que su vida pendía de un hilo y pendía de una decisión de alguien, simplemente si es que uno se equivocaba, sembraba una duda o para qué decir traicionada o transigida. Claro, claro. Y es bien impresionante. Brutal. Bueno, el tema de la lealtad, el monólogo con el que empieza la película, y que es un monólogo extraordinario, porque es un monólogo en la luz y en el manejo de la cámara, que parte oscuro y es un zoom al revés, digamos, la cámara se empieza a alejar. Lo que ahí se va construyendo es la necesidad de optar entre dos lealtades. La lealtad de la familia, entendida como se entiende la familia en Sicilia, y la lealtad cívica, la lealtad del ciudadano. De las leyes y el Estado de Derecho. De las leyes y el Estado. O sea, nos vinimos aquí a Estados Unidos, nos vinimos lo que somos, italianos del sur, que después en un momento se explica eso, con esto de las invasiones a Sicilia y la necesidad, todos los invasores que pasaron, la necesidad de los residentes de formar comunidades para poder subsistir a las invasiones. Bueno, nosotros nos vinimos acá y nos vinimos con nuestras reglas. Y aquí hay otras reglas, las reglas de este país. Y tú confiaste primero en las reglas del país y no en nuestras reglas, le dice el padrino. Claro. Y tienes que optar. Ahora fuiste primero a la policía y donde un juez, en vez de venir a hablar conmigo. Y esa es una opción. Claro. Pero hay, absolutamente de acuerdo, pero hay una... Y una opción de lealtades. Sí, pero hay una segunda derivada de eso que yo creo que tiene que ver con la historia de Michael, y que no vamos a hablar del Padrino 2 siendo, ni menos del 3 siendo muy estricto con las instrucciones, pero que tiene que ver con la valoración, el reconocimiento y el don era, para este personaje del diálogo inicial, una suerte de mal necesario. Lo que el don le reclama no es solamente la falta de lealtad, sino es algo así como tú no quieres verte, nunca has querido verte cerca de nosotros. Claro. Hay algo aspiracional, hay algo de la decencia, hay algo de estar fuera del reproche de los demás, de estar... Es lo que él quería para su hijo también. Exactamente. Y lo cuenta con ese, y el don, claro, el don le reclama, fuiste a las leyes de los hombres y no a mi justicia, pero también en el fondo le dice, me vienes a pedir un favor cuando en realidad nunca has querido estar cerca mío y no estaría aquí si no fuera estrictamente necesario. Así es, así es. Nunca has querido deberme un favor. Exactamente. Nunca quisiste ser amigo, no me has invitado a tomar un café. Así es. Etcétera, etcétera. Oye, a ver, recta final. Mejor escena de la película. Pirincho. Pucha, es que la podemos haber mencionado ya o no, digamos, pero... Sí, es que la hemos puesto toda. Yo, no es la mejor escena, pero solo con el objeto de no repetirme, hay una escena notable, que además transcurre segundos antes de la muerte del Don, y es cuando él corta una naranja en una de las cosas más tiernas del viejo, que la primera vez que mostró su humanidad más brutal fue cuando llora en la muerte de Sonny. Otras la hemos recordado, especialmente con Michael, pero aquí con su nieto, cuando corta una cáscara de naranja, se la pone en la boca y asusta a su nieto. El susto es completamente genuino, ese cabro chico merecía un Oscar, porque... Y después lo empieza a perseguir jugando. Y pongo esta escena porque es inmediatamente después de la otra escena de la cual hemos hablado, que probablemente sí es mi escena favorita, que es la conversación de Michael con el Don. ¿Y por qué la junto? Porque en el fondo, algo de la ternura del Don se termina con su hijo menor, cuando su hijo se hace cargo de la familia y toma el control. Ya no se podía permitir
en ese ánimo de brutalidad y de frialdad y espacios de cariño que probablemente ya estaban vedados. Y es para lo que venía, para la generación siguiente, que se representa esta imagen final donde antes del ataque que le da al Don, juega con su nieto, respecto al cual sí puede expresarle sin ningún tipo de poderes todos los cariños. Gonzalo, la mejor escena. Es muy difícil lo que tú nos pides. Obvio, como elegir entre los hijos acá. Sí. Y claro, exactamente. Ahora, Corleone no tenía problema en esa sociedad. No tenía problema. Yo quiero mencionar 3 escenas sin perjuicio que voy a partir por contestar la pregunta. No. No, voy a partir por contestar la pregunta. ¿Cuál es la primera media hora de la película? No, pero parte por la mejor, pues parte por la mejor. Es la escena del jardín. Ya, okay. Es la conversación por una cosa muy personal, que cada uno ve estas cosas desde su ser, desde su manera de apearse, ¿no? Yo encuentro que la parte de la conversación donde el viejo le habla de una descripción de cómo son cada uno de sus 3 hijos, claro, encuentro que es de las cosas más notables, más bien hechas, más profundas, y que nosotros que somos padres sabemos que uno no puede evitar conocer a sus hijos, conocerlos como todos los seres humanos, con sus virtudes, con sus defectos. Hay una contradicción, yo no sé si a ustedes les pasa, entre el amor infinito que uno tiene por sus hijos y la imposibilidad de tener un juicio sobre ellos. Y uno no quiere, a mí por lo menos me pasa que yo no quiero tener un juicio sobre mis hijos, pero no puedo evitar, y supongo que a todos nos pasa, no podemos evitar tenerlo, precisamente por lo profundamente que los conocemos. Sí, claro. Y la genialidad de Brando. Pero además, con una cosa adicional, en ese conocimiento, con la conclusión de Don Vito, que es que al final ni siquiera los padres podemos evitar que los hijos sean lo que son. El que era él era Michael. Y Michael, aunque él quisiera que fuera gobernador, presidente, senador, no lo pudo evitar. Era él. Era su proyección. Cada hombre tiene su propio destino, como diríamos. Cada hombre tiene su propio destino, notable. Oye, hay una sola escena, que lo digo nomás, que es una escena que a todos los llena de fetiche, que nosotros no la hemos nombrado, que es la famosa escena del caballo, cuando despierta... La sutileza. Claro, que digamos que puesto ahora es una escena de culto, pero en su momento tuvo que ser una brutalidad. Claro. Tuvieron que explicar de dónde sacaron. Que además se conecta, claro, entre otras cosas. Hoy día esas cuestiones no se podrían hacer, pero que conecta además con el personaje del que tanto hemos hablado, Tom Hagen, que va primero al estudio, después se retira, después lo invitan, come tranquilamente, pese a que lo gritan, lo amenazan, se despide con buenas palabras, pide que le llamen un taxi. Y el despertar es realmente total. Oye, otra escena que no hemos... Oye, espérate, Gonzalo, antes de la otra escena, espera. Es que conecta esta escena, además, y por eso es tan importante el detalle que apuntó Gonzalo hace un rato, de cómo se esmeró Frank Sinatra para achicar el rol de Fontane. ¿Cómo se llamaba el personaje, el cantante? Johnny Fontane. Porque no es casualidad que la frase central de la película, I'll make him an offer he can't refuse, claro, la escena más brutal de la película, que es la de la cabeza del caballo, estén todas en torno a este hecho histórico, a la versión cinematográfica de un hecho histórico, que es amenazar a un fulano para que contrate a este cantante. O sea, Frank Sinatra efectivamente puede haber disminuido todo lo que él cree que disminuyó el rol de Johnny Fontane. Pero aquí estamos hablando de la cabeza del caballo y la frase que define la película. Oye, escena brutal para la política, pero extraordinaria. Vamos a ir a la política después, Gonzalo, así que a lo mejor guárdate la... No. Sí. Ya, okay. Oye, un año después de haber vuelto de Sicilia, Michael va a buscar al personaje de Diane Keaton. La va a buscar al colegio. Y van caminando por una avenida y Michael le dice que su padre es como cualquier hombre poderoso que tiene a otras personas bajo su responsabilidad, como un presidente, como un senador.
y ella le dice, qué ingenuo eres, los presidentes y los senadores no mandan matar gente. Y Michael la mira y le dice, Kate, ¿quién es el ingenuo? ¿Quién es el ingenuo? Oye, lo que es un buen pase a la pregunta siguiente, un buen pase al menos a la respuesta que yo tengo a la pregunta siguiente, que es, ¿cuál es la peor escena de esta película? O lo peor de esta película. Y se las tiro al tiro. ¿Eh? O sea, primero denme ustedes sus visiones, pero yo me quiero desahogar aquí de la única crítica grosera que yo tengo a esta película. Me van a crucificar por lo que voy a decir, pero hay dos escenas que yo siento que no me terminan de acomodar en la altura y el nivel con esta película. Una tiene que ver con el matrimonio inicial. Es decir, yo creo que si el esfuerzo era mostrar, ejemplificar la grandeza, las tradiciones, la importancia, creo que a ratos es muy excesivo. Es decir, yo no sé si estoy equivocado, pero podríamos ir en el minuto número 20 de la película y todavía seguimos el matrimonio, claro. El matrimonio. Pudo haber sido un poco más corto, digo. Y me van a crucificar algunos porque para muchos este es un momento icónico. Y lo segundo... Cordero tiene cara de que te va a crucificar. Entre ellos yo, exactamente. Y lo segundo es una escena de la actriz, de la hija de Brando, exactamente. Sí. Sobre todo en el segundo maltrato de este fascineroso que era su marido, donde ella está embarazada y entre los gritos, el personaje, que debo confesar, me enamoré de ese personaje después cuando es la mujer de Rocky Balboa, en una larga serie de películas, pero en esta en particular también, un poquitito chillón, un poquitito de más. No, es que, ¿sabes lo que pasa? A mí, y menos mal que la mencionaste, porque a mí me pasa que todas las escenas que involucran a mujeres, salvo una, que calza son de un simplismo que a lo mejor es reflejo brutal, pero me cuesta creer incluso que haya sido tanto, de cómo veían el rol de la mujer, porque son todas sobreactuadas. Mira, vamos al tipo, porque Connie la muestran siempre como esta mujer justificadamente histérica, a la que siempre le están pegando y está siendo maltratada, y después ni sus hermanos en el fondo la respetan, la cuidan pero no la respetan. Ese es el resumen. Kate, la supernovia de Michael, él se para a una comida y le dice, mira, por un par de días no te voy a poder ver. La deja abandonada, vuelve 5 años después, la va a ver a la pega, a un jardín infantil, y 30 segundos después la convenció de casarse de vuelta. O sea, el simplismo con el que están tratados los personajes femeninos acá, a mí me resulta... A lo mejor no había tiempo, a lo mejor... No, es reflejo... En el libro están bien resueltos, a lo mejor le agregaba media hora la pregunta, pero... No, es reflejo de una época, además de una época, de un momento y de una cultura profundamente machista. Que justo en la familia italiana de esa época, es donde las mujeres tenían un rol distinto, y de hecho Connie, no vamos a hacer ningún spoiler, pero por Dios que se reivindica en El Padrino 2 y El Padrino 3, sobre todo el punto de vista. También, y Kate exactamente, claro. Entonces ese rol más de contención, más de ordenar, más de largo aliento, pero en la cotidianidad los personajes son particularmente poco sabrosos, diría. Sí, muy brutal. Gonzalo. Sí, yo también creo que a mí también me molesta, a mí me molestan dos escenas, pero me molestan es una pena, ¿no? Por la actriz, efectivamente. Y las dos son de Talia Shire o Talia Coppola. Connie, claro. Claro, de Connie. Una es la que ustedes describieron, y la otra es hacia el final, cuando llega después que mataron al marido, digamos. Que es lo mismo. Claro, que es lo mismo. No, eso no está bien logrado. Después, otra cosa que es una frivolidad, pero que yo encuentro que el único personaje al que yo le haría un cambio son los peinados de Kate. Esas cosas de faroles de calle. Oye, a propósito del tratamiento de las mujeres, y aquí fui y revisé las fechas con
con meticulosidad. Hay una escena en esta película que hoy día tendría varios gallos presos. Claro. Y tiene que ver con otra mujer, doña Apolonia Vitelli, esta muchachita de la que se enamora Michael en Sicilia y con la que se casa, después de este noviazgo tan conservador que salían a caminar con toda la familia acompañándonos. Ustedes recordarán que después del matrimonio la institución es consumada en una escena en que ella hace un desnudo frontal. Bueno, la actriz, cuyo nombre en este minuto no recuerdo, nació en noviembre del año 54 y esa escena fue filmada en abril del año 71. Sí, tenía 17 años. No, 16. 50, tenía 16. 16 años. Imagínate esa escena. Bueno, obviamente nadie la filmaría, pero ¿en qué punto de la historia tendría que haber pasado para que no se lo perdonaran? Ni bueno, si estuvieran disponibles, ¿no? Para cobrar estas cuentas. A Coppola, Al Pacino, qué sé yo. Un desnudo frontal de una niña de 16 años. Es la película más grande de todos los tiempos, ¿o no? Sí, a ver, si ya estaba peligrando de la crucifixión, esto lo va a confirmar, pero a mí en general yo no soy muy amigo, por razones obvias, de juzgar con ojos de hoy ciertas circunstancias específicas, ciertos modos, ciertas culturas. Y si tú me dijeras, además, más allá de mi formación de abogado, era una menor de edad y por lo tanto no hay opinión en contrario, es una escena especialmente tierna, es una escena donde el desnudo es un desnudo, no sé cómo decir esto, pero es un desnudo especialmente delicado. Virginal. Así es. Y por lo tanto, considero mucho más brutales del punto de vista de lo que en algún sentido se legitima, tratos a las mujeres a la luz de cómo lo miramos hoy día, no solamente la golpiza que Rizzi le daba a su mujer, sino que en la forma como las trataban, esta escena cuando llega Michael y están todas las mujeres sentadas y le dice a Fredo que se paren y se vayan, y primero les pregunta quiénes son, y él le contesta algo así como, es que tú lo tienes que descubrir, es decir, de todos los malos tratos y menosprecio a las mujeres, esa escena, creo yo, es la menos relevante, claro, con el pequeño dato que detalle de la protagonista. Oye, ¿cuál es la mejor frase de la película? Aquí todos podemos nombrar 14, pero hay que elegir una. ¿Quién dispara primero? Mira, claro, es que sí, es el drama, hay que elegir una. Ya, hay una que a mí, hay una, fíjate que es bien simple, tiene poca filosofía, pero una conjunción entre la calidad de la escena, lo extraordinaria de la escena, y cómo la dice Pacino, que es cuando va a la reunión, a la reconciliación, con las 5 familias, y tiene a Tatalia al frente, y dice que él acepta todo, y que él siempre ha sido razonable. Don Corleone. Don Corleone, claro. Sí, que dijiste Pacino, fue un lapso, sí. Perdón. Claro. Y que él siempre ha sido razonable, y que él no quiere, mi hijo no va a volver y tu hijo no va a volver y por lo tanto pongámonos de acuerdo y todo lo demás. Pero yo les pido una sola cosa, les dice. Mi hijo que está injustamente fuera, yo quiero que vuelva. Y ahí es donde viene la secuencia que yo la encuentro maravillosa. Pero soy un hombre supersticioso. Soy un hombre supersticioso, aprensivo, algo así. Y si algo le pasa, si lo atropella un auto, si se ahorca en la celda, pone 3 ejemplos de cosas que le puedan pasar. Eso no lo voy a perdonar. Y ahí no va a haber arreglo posible. No, dice, además agrega, voy a sospechar de alguien de esta mesa. Claro. Y después... Con Tutti, la amenaza es y después, para terminar el drama, como que trata de cerrar el paréntesis y dice algo así como, dicho todo lo anterior, juro por mis nietos que no seré yo quien quebrante la paz. Después de que había hecho este tremendo paréntesis. Exactamente. Exactamente.
Claro. Exactamente. Y lo cumplió. Era una oferta que no podían rehusar. Claro, y lo cumplió. Él no quebrantó la paz. Exactamente. Pirincho, tu frase favorita. Oye, no, me acordé a propósito de una escena muy graciosa del tema de las mujeres y el maltrato a las mujeres. Esta escena cuando uno de los guardaespaldas de Michael, de estos partisanos, le dice que las mujeres son más peligrosas que una escopeta. Cuando están sentados en el bar, justo antes de esta conversación, no sabiendo que el tabernero era el padre Life. Pero la frase que a mí más, no sé si hay muchas frases, pero la que más me toca, que yo creo que tiene un sentido de la vida, tiene un sentido político, creo que equilibra esa sensación de épica inicial con la madurez posterior, esa que dice algo así como: muchos hombres comenzaron un camino falso hacia su verdadero destino, y el tiempo y la fortuna generalmente los ponen en orden. Don Vito Corleone. Cada uno, ¿cuál es la frase que ha citado varias veces? Que todos cumplen su destino. Exacto. Claro. Fíjate que a mí, mi frase favorita, así como mi escena favorita, que no mencioné cuál era, tiene un factor común, que es del aporte de los artistas que están en esto, ¿no? Mi escena favorita la mencioné antes, es cuando... ¿Y por qué? Porque siento que la gracia particular del cine es poder transmitir con una imagen más que con cualquier cantidad de palabras, ¿no? Por eso siempre vuelvo a esa película, creo que es coreana, no sé si la han visto, primavera, verano, otoño, invierno y primavera de nuevo, ¿la has visto, no? No, yo no. Impresionante. El guión entero debe caber en 3 páginas, literalmente. Son puras imágenes que dicen todo. Y en esta película, para mí, la imagen que lo dice todo es en que Michael enciende el cigarrillo y se da cuenta que sus manos no tiemblan, en circunstancias que a cualquier ser humano normal estarían temblando, y el fulano dice: soy el que soy, este es mi destino. Y la frase favorita es, como lo apuntó Gonzalo, una improvisación, ni más ni menos que de Constanza, que además en otro momento nos enseñó cómo hacer albóndigas, y la comida tiene su rol, que es cuando, después de matar a Polly, justamente, a uno de los traidores, la instrucción que le da al fulano, claro, que fue el ejecutor, le dice: deja la pistola y llevémonos el cannoli. Y toma los cannolis. Toma los cannolis. Eso lo encuentro un momento genial. Oye, de todas estas frases, y con tanto consiglieri de por medio, ¿cuáles son los grandes consejos de esta película? Y yo se los quiero plantear así, como consejos políticos. Aquí vamos a hacer algo lúdico, digamos, pero ¿qué frases que ustedes podrían tomar de la película hoy día ustedes creen que son consejos que podrían darle, lo voy a dibujar así la cancha, ¿no?, o a Piñera o a fuerzas de gobierno, y otro consejo que le podrían dar a la oposición o a algún partido de la oposición? Partamos con Gonzalo esta vez. Frases que pudieran aplicarse como consejos políticos hoy día. Yo tengo una que vale para todo. A ver, dale, parte tú, Pirito. Dale tú entonces. No, pero parto con una frase que a mi juicio, por Dios, que hace falta hoy día como consejo, y es una frase cortita, precisa, pero la dice Michael Corleone: mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Punto. Claro y preciso. Dicho en castellano, el hombre es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callado. Me imagino quienes nos escuchan sabrán a quién me estoy refiriendo, pero especialmente... ¿Incluye no tomarse fotos o no? Mantén la boca cerrada y los ojos abiertos. Ese es un gran consejo político. Gonzalo. Para mí, es frase y es concepto, no es personal, son negocios. Que en este caso sería ajustado, no es personal, es política. Oye, ya, y les quiero hacer, para terminar, una suerte de, no sé si juego, pero tratar de poner estas cosas en contexto. O sea, después de esta película, hay un género acá, que es el de las películas de
no sé si decir de mafia, de mafioso, no sé cómo catalogarlas, porque quizás hay que tener una conceptualización de cuáles son los elementos que hacen que una película entre en ese género. No basta con que haya mafioso. O sea, por alguna razón, no Tarde de Perros, Reservoir Dogs, la película de Tarantino. Sí. Los perros de la calle. Los perros de la calle, que son puros mafiosos, pero a mi juicio está en un género completamente distinto a este otro. No basta con que haya crimen organizado detrás. De lo contrario, tendríamos a Chinatown acá, tendríamos, en fin, a cuánta película del propio Brando, On the Waterfront. ¿Cómo se llama ese en castellano? De las grandes películas de Brando, en que está todo el control de los puertos por parte de... Nido de ratas. Nido de ratas. Entonces les quiero plantear algunas películas que, claro, de nuevo uno siempre tiene la duda de si están en el género o no, pero que ustedes me digan, yo armé aquí una suerte de competencia de eliminación directa, le ando buscando una competencia al Padrino. Chuta. Aquí vamos a guatear. Supongo que la hemos visto, ¿no? Fíjate que dejé Scarface fuera por lo mismo. Así, ¿eh? Porque hay violencia, hay crimen organizado, pero es otra la cosa, ¿no? Ya, ok. Entonces, primer partido. The Irishman, el irlandés que acabamos de ver hace pocos meses, versus The Departed. ¿Cómo se llamaba en castellano? Sorry que pregunte siempre lo mismo. Scorsese, con Matt Damon, Leo DiCaprio, Jack Nicholson. Es como a la mafia italiana de Departed es la mafia irlandesa en Boston, ¿no es cierto? Exactamente. Con Jack Nicholson como malo de verdad. Pero entre estas dos películas, si tuvieran que elegir una, The Irishman o The Departed. Gonzalo puso... Los Infiltrados. Los Infiltrados, efectivamente, con Matt Damon y Leo DiCaprio ahí. No nos enredemos mucho, hay que elegir nomás. Yo creo que me quedo con The Irishman. ¿Pirincho? Puta, me quedo con The Irishman porque juntó a De Niro con Al Pacino de nuevo. Y Joe Pesci, que está muy bien en esa película. Ese es el trío mafioso por excelencia. Sí, está bien. De hecho, no sé si tenían la competencia Casino. Para allá vamos. Okay. Yo les confieso que The Irishman a mí no me hizo nada. No sé qué fue, pero no lo quería enganchar nunca. No los encontré nunca creíbles. Sé que está medio cagado. O sea, al mismo Pacino que tuviste pasar en estado lamentable por Nueva York, aquí lo ordenaron un poquitito, pero no sé, yo me quedaba con The Departed. Pero en fin, tenemos a Irishman clasificado acá. No, lo he escuchado, notable película. Sí, notable. Sí, muy, muy violenta. Oye, entre Buenos Muchachos y Casino, que son dos películas que incluso se confunden en la memoria, porque están tan pegadas, digamos. ¿Eh? Eso te iba a decir, son como hermanas. Ahora, a mí Casino me encantó como película. Creo que los personajes, es lo más parecido a este concepto de mafia que hemos tratado como de redescubrir. Lo que pasa que Goodfellas, uno no puede no votar por ella. Así. Debe tener de las mejores secuencias de la historia del cine. Sí, esa secuencia con Ray Liotta jalado con la coca en la parte de atrás del auto es insuperable. Así es. Don Gonzalo, entre Casino y Los Buenos Muchachos. No, Los Buenos Muchachos. Los Buenos Muchachos, perfecto. Ahí claridad. Pobre Casino, ahí lo perjudicaron. Entre American Gangster, Denzel Washington, y Once Upon a Time in America, que esta tiene que ser, ¿habías una vez en América? Sí, me imagino que se llama en castellano, que me imagino que hay que ponerle un asterisco al lado, porque esto yo lo entendí hace poco, lo supe hace poco, lo anoté de hecho. Hay 3 versiones de la película. La que vimos originalmente, que era un enredo, costaba seguirla, que duraba 2 horas 10. Y la versión original, el corte que Sergio Leone hizo de la película, que duraba 4 horas 20, y un híbrido, que es una cosa que está a mitad de camino, que duraba 3 horas 50. Entonces, yo creo que cuál de las 3 versiones uno vio puede modificar dramáticamente el resultado del ejercicio. Pero entre American Gangster, aquí estamos hablando de una película en que también estaban todos. Aquí estaba Robert De Niro, etcétera, etcétera. Mike Woods, ¿cómo se llamaba el actor típico?
James Woods. En esta no tengo ninguna duda. A ver. Cualquiera sea la versión de Once Upon a Time, me quedo con American Gangster. Te quedas con American Gangster y Denzel Washington. ¿Gonzalo? Me van a matar, pero yo creo que no he visto American Gangster. Ah, Y la tengo aquí. Tengo el DVD ahí. Y creo que no la he visto. tarea pendiente. Sí. Oye, última pareja, porque estamos en cuartos de finales. A propósito, yo te confieso, son pocos los personajes que a mí se me quedan grabados o las películas que me infunden cierta dosis de terror fisiológico. Gangs of New York, pandillas de Nueva York. Daniel Day-Lewis, el carnicero, The Butcher, Billy the Butcher, no sé cuántito. Y volvemos a DiCaprio. Y volvemos a DiCaprio. Y a Scorsese, me imagino. Sí, creo que sí. Esas cosas, ¿eh? ¿Sí? Versus Eastern Promises. Supongo que, o sea, ahora, de nuevo, no sé cómo se llama en castellano, esta película con Viggo Mortensen sobre la mafia rusa. Sí. Yo aquí, al igual que... Eastern Promises versus las pandillas de Nueva York. Pandillas. Yo pandillas, pero al igual que Gonzalo, en este caso, yo no creo haber visto la de Eastern Promises, fíjate. Ah, por favor. Viggo Mortensen, no sé si estuvo candidateado para el Oscar o no, y si no, pegó en el palo. Sí. Fíjate, al punto que, así como pasa con Goodfellas y Casino, que son dos películas que están como conectadas umbilicalmente, Eastern Promises está conectada con otra que se llamaba Una historia de violencia. Una vida de violencia, también con Viggo Mortensen como un ex mafiosi que huye de su destino en el lenguaje de Pirincho. Pero bueno, entonces les quería pedir que contemplen estas 8 películas que hemos mencionado. No sé si alguien quiere agregar alguna que crea que merezca reemplazar a una hasta. Porque les quiero preguntar si hay alguna de estas 8 películas, todas notables, que sea mejor que El Padrino 2. No, para mí no hay ninguna. Solo conozco 2 sagas donde las segundas partes han sido mejor que las primeras, pese a lo excepcional de la primera. Y contestaste la pregunta siguiente. Y la otra es Star Wars. Es decir, El Imperio Contraataca y El Padrino 2 son los únicos 2 casos de una segunda parte de una película en que la primera era muy espectacular y la segunda lo fue todavía. Es mejor. ¿Estás de acuerdo con eso, Gonzalo? No. Ah, no. No. Ah, pero aquí por mayoría yo también hice todo este juego para poder terminar preguntándole si acaso no creen que El Padrino 2 es mejor que El Padrino 1. Gonzalo, ¿por qué no? Por varias razones. Porque, a ver, primero considero que El Padrino 2 es una película absoluta y totalmente extraordinaria. Y que probablemente está al nivel del Padrino 1. Pero mejor que El Padrino 1 no lo es, por varias razones. Primero, porque... es que no vamos a explorar las razones, Gonzalo. Porque dado que está trabada la litis, es que yo creo que tenemos que hacernos cargo del Padrino 2 en una nueva conversación. O sea, lo que está claro es que o es El Padrino 1 o es El Padrino 2, porque estamos claros que El Padrino 3 es otra cosa. Ya, pero contéstenme una pregunta. ¿Quién es el padrino? Para ser completamente preciso, estábamos claros, en general, en la humanidad, en los últimos 40 años, de que El Padrino 2 era mejor que la 1, hasta esta intervención de Gonzalo Cordero. Porque a ver, Gonzalo buscando agua para su molino, hace una pregunta retórica, ¿pero quién es el padrino? Y la respuesta a eso obviamente es Don Corleone, pero si yo pregunto, ¿quién es el protagonista de verdad de El Padrino 1? Es Michael, es Al Pacino, es la historia de Al Pacino la que importa. Don Corleone es el que pone la mesa, ¿eh? Es el que dibujó el escenario, pero el drama de transformación o de avanzar condenado hacia su destino, como diría Pirincho, es el de Michael, pues, Gonzalo. Eso no hay duda. Si yo partí por decir que Michael es Ricardo III. Si eso no hay duda. Ahora, cuando yo comparo las dos películas, a la primera, o sea, el personaje de Marlon Brando, a mi juicio, es el personaje más icónico de la historia del cine. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
En segundo lugar, la combinación de géneros, de trabajo fílmico que hay en El Padrino 1, a mi juicio es insuperable. El, 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 el Padrino 1 tiene una cosa que las segundas partes no pueden tener. Rompe con una manera de hacer cine. Y El Padrino 2 es la 2. ¿Ah? La genialidad, o sea, la originalidad solo se puede dar una vez. Y se da ahí. La música del Padrino 1, a pesar de que Nino Rota, la verdad es que había usado esa música 10 años antes, pero el arreglo, todo hace que la música, y por eso Rota no es nominado al Oscar, se plagió a sí mismo, pero la música está, esa música maravillosa está en El Padrino 1, ahí la encontramos. Pirincho. Está bien. Pero lo que pasa es decir, yo creo que vamos a tener que discutir largamente esto en la próxima sesión dedicada al Padrino 2, pero hay un argumento que da Gonzalo, que es justamente el que a mi modesto modo de entender demuestra lo contrario. Es más o menos obvio que la primera versión es la que rompe, la que inaugura, la que cambia los esquemas, la que nos hace sorprendernos. Y por eso es tan excepcionalísimo en la historia del cine que la segunda versión sea mejor que la primera porque tiene que competir contra un gigante. Y yo creo que lo notable del Padrino 2 es que siendo El Padrino 1 todo lo que tú describes, la alcanzó para todavía ser mejor. La alcanzó para superar ampliamente la expectativa. A mí, que en un género completamente distinto, yo recuerdo el año 80 cuando entro a una sala de cine con mi padre de la mano y veo por primera vez La Guerra de las Galaxias, a mí se me salió el corazón. Y nunca pensé que iba a volver a ver algo como eso, a propósito de películas que uno ve varias veces y cuando vi El Imperio Contraataca, era un poco lo mismo, es decir, la gracia de la segunda es que pudo con su propia historia, es que se paró en los hombros del gigante que era la primera. Pero tenemos tema para el... No, fíjate que además y hay un paralelismo entre las dos, porque yo creo que uno después de ver El Padrino 2 vuelve a ver El Padrino 1 y lo encuentra mejor que la primera vez. El Padrino 1 crece gracias al Padrino 2. Sí, eso no hay duda. Y fíjate lo que tú mencionas, La Guerra de las Galaxias, bien notable, Pirincho. Alguna vez lo hemos conversado esto con Gonzalo. Cuando yo hablaba de las escenas largas, por ejemplo, esta escena del Padrino 1, en que Michael le advierte a Fredo, no tomes partido contra la familia nunca más. ¿Y en qué termina eso en El Padrino 2, no? Bueno, en La Guerra de las Galaxias hay una cosa notable. Creo que se llama anagnórisis, el momento en una historia en que el personaje descubre algo que lo hace entender todo lo que había pasado. Salir de las tinieblas, de la confusión en que estaba. Y que en las buenas películas normalmente es cuando quedan como 5 minutos para el final y que hay un detallito y que todos nos sentimos inteligentes porque yo pensaba que era todo lo contrario. Así como en ¿cómo se llama la película esta con Bruce Willis? El de Veo gente muerta, I See Dead People, ¿no? Sí. Cuando se da cuenta del tema de la temperatura y se da cuenta que él está muerto. Bueno, Sexto sentido. normalmente es... ¿Cómo? Sexto sentido. Sexto sentido. Entonces, normalmente eso en una película de 2 horas pasa como a la hora 55. Bueno, sucede que yo vi el capítulo 4, se dice, de La Guerra de las Galaxias, la primera, el año 76. Claro. Y como tú dices, 4 años después voy a ver El Imperio Contraataca. Y 4 horas, o sea, 4 años, 1 hora y 55 minutos después, uno escucha I am your father. Y los últimos 5 años de tu vida, bueno, cambian de sentido. Todo lo que creíste durante media década dejó de ser así. Eso se llama una escena larga. Hay, a propósito de esas cosas que no vamos a spoilerear nada, pero El Padrino 2 tiene un par de esas cosas y El Padrino 3 tiene una en específico que también, insospechada para cualquiera que o leyó el libro o vio la película, sino hasta el momento en que Michael lo reconoce. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Ok, obligado... Bueno, sí. Yo en abono a la tesis de ustedes les tengo que decir que si yo tengo que elegir la mejor escena de las dos películas, está en El Padrino 2.
Y yo creo que una que se dejaron guardada El Padrino 1. Pero eso lo vamos a aclarar en el próximo. Es en torno a una mesa, Gonzalo, ¿no? No. Ah, no, ok. No. Hay una escena central que la guardaron y la pusieron varios años después. Bueno, jóvenes, dormiremos todos bien después de hablar de mafioso durante casi 2 horas. Ha sido un placer. Y además de agradecer la invitación, he aprendido muchísimo. Ha sido notable, quedamos con tarea, entonces yo al menos me dispongo el próximo fin de semana a ver de nuevo El Padrino 2 para en las próximas semanas tener una conversa como esta y disectarlo. Yo me he entretenido un montón. Yo también. Sí, después de esta conversa me voy a tener que poner a estudiar más que a ver El Padrino 2, voy a tener que estudiarlo. ¿Qué tal? Un gran abrazo, que estén bien. Chao, que estén muy bien. Un abrazo, que estén muy bien. Un gusto. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.